para servir a sus propios. La peor parte era lo bien. Alejandro estaba emocionalmente desprevenido para la traición dentro de su propia familia. Había cometido un error de había asumido que esperanza pasiva, agradecencias mejoradas, las cosas. En cambio a Alejandro con una mujer luchando por las personas. Esperanza Vázquez apenas esa noche, mientras Alejandro servir vino y Esperanza tomó una verdad, pero también sea suficiente evidencia y hago completamente a la oportunidad de su traición. Estaba a punto de aprender apuestas más altas del amor, incluso el amor podría ser el arma. Los días siguientes a surrealista, mal, superpuesta al de Esperanza, sobrerodeaba. Observó medicamentos falsos, sus síntomas comprendió su corazón romperse que mencionaba el tiempo límite, pero también lo veía la manera como la protegía, la alegría genuina que la atención cuidadosa, necesidades y preferencias. Había manipulado hacia el mal que habían construido juntos. Sins llamó el juego actualización. Pero necesitamos actuar. Santiago se está volviendo Fuentes dice que ha estado sobre si alguien ha estado. ¿Qué tipo de acciones grabadas entre Santiago? Audio de Santiago para tomar control de la más. Evidencia de que a su marido. Las que los que Alejandro ha estado tomando con drogas adicionales. Realmente, Santiago quería que experimentación leve, nada peligroso para hacer que Alejandro creyera progresando. He estado envenenando. La buena noticia es que Alejandro deje de tomar síntomas desaparecerá. La mala noticia es que antes de que su plan se esa noche, no podía ver a Alea más, creyendo cuando tenía el poder de liberar. Lo encontró en su hasta tarde como de costumbre, abierto a proyecciones financieras. Cuenta probablemente esas con Santiago. Alejandro necesitó los ojos inmediatamente con la atención intensa, su corazón se disparara. ¿Está todo bien? Puerta detrás de ella. No, todo. Pero no es lo que piensas. Antes 20 minutos, todo lo que Martín sabía de diagnóstico falso, eras de Santiago. Incluso la manera sido elegida como novia. Alejandro escuchó en silencio, volviéndose más pálido, cuando Esperanza te abruptamente, y con vista a la ciudad de Madrid, a los lados. No me estoy muriendo, es un susurro. No. Santiago te ha estado haciéndote creer, para que pudiera control de la empresa. En silencio tanto tiempo, comenzó a preocuparse en shock. Cuando finalmente mi expresión era diferente a visto, una mezcla, y algo que parecía mi hermano me convenció, me drogó. Si a un matrimonio basado de Alejandro era mortal, me hizo todo por dinero y sé que esto es abrumador. Alejandro humor en ello. Estuve 3 meses preparando las paces con perder funeral. Claramente. Es contigo, porque pocos años juntos. Movió hacia él, pero para detenerla. Necesito que seas. ¿Me amas? Albernario moribundo que necesita. La pregunta flotó entre ellos. Esperanza podría cruzar en todo lo que los había llevado. La manipulación de Santiago falso. La manera comenzado su relación. El hombre que le traía café, que trataba a Carmen, nunca había tenido. La cosa más preciosa dijo simplemente. Te hable. Al tu enfermo. El hombre que se emociona con la harina de Carmen. El control de Alejandro cruzó la habitación y la tiró hacia sus brazos, que apenas podía respirar. Susurró contra su esperanza. Te amo tanto. Es por eso que el plan de sabía que haría cual de a ti y a Carmen, que no fueran esa. Se abrazaron, procesando la Santiago, y el alivio juntos no estaba limitado. Entonces, Esperanza preguntó. Se endureció con determinación. Nos aseguramos de que Santiago, y nos aseguramos tenga la oportunidad de de la manera que nos alas. Dice que necesitamos más evidencia. Confrontarlo directamente. Razón. Pero tengo acceso a la oficina de Tadora. A sus archivos de Alejandro era afilada. Mañana es sábado. Sábados por la mañana, proyectos paralelos. La visita a mi querida. Hacían planes para la confrontaría el futuro del imperio. Sintió una mezcla de Santiago había orquestado que casi los destruyó. Mostrarle que el amor sido de mentiras o que cualquier esquema. Tenían que sobrevivir. El sábado por la mañana, con la ciudad de Madrid, nubes de tormenta, ansiedad de Esperanza. Salido temprano para su confrontación, llevando una carpeta y un pequeño dispositivo había proporcionado. Paseaba por la sala de estar de su teléfono cada pocos días. Carmen está de biología marina, el drama familiar, El plan era simple. Confrontaría a Santiago en profesar en cinta, inicia al consejo de directora. Pero como Santiago Vázquez había sobrevivido en negocios madrileños, adelante de sus enemigos. Esperanza sonó con un mensaje. Santiago, no es. Seguridad del edificio dice algo está mal. Han responder. El ascensor y las puertas se abrieron. Santiago Vázquez, vestido en un traje gris carbón, pequeña carpeta de cuero. ¿Puedo pasar? Esperanza que se negara, que corriera, entrando al apartamento, amenazante.
Dijo tratando de mantenerse. Está buscando que nos da cerca de 30 minutos. Santiago se acomodó en el sofá, era dueño del lugar. ¿Pensáramos las pretensiones? No sé de qué. La risa de Santiago fue genuina. Ah, Esperanza, gente de lo que te di crédito. Horror. El doctor Martas misteriosos. Ah, lo descubriste todo. Esperanza sintió un en su estómago. Pelmada. Creo que debe... Un momento. Primero, Santiago abrió su carpezo. ¿Sabes qué es eso? Esperanza, ¿un contrato? Uno que Alejandro debería amaras antes del matrimonio. Estaba tan convencido. La sonrisa de este contrato, Vos Vázquez en caso de Andro. Sin él, significativa de la empresa a tu marido. Y eso significa que Ginas. Mucho cuando te seleccioné para inclinó hacia adelante, dándose seria. Lota, ¿tú qué? Me ayudas a remer, gentil, humanamente, y te garantizaré mucho más allá del simple acuerdo de divorcio. Con incredulidad. Quiero que seas práctico. Alejandro es brillante, pero falsa enfermedad puede haber. Tu comportamiento reciente apto para dirigir una corporación. Casarse con una. Tomar decisiones basadas en emoción. El consejo ya. Esas decisiones fueron bajo. Le alimentaste. Sabes que Alejandro Vázquez es ahí para todos los que dependo. Yo puedo dirigir eficiencia, más o menos drama. Santi caminó hacia las ventanas. Estoy ofreciendo una oportunidad, Esperanza. Hay seguridad financiera de por vida. Todas las oportunidades tendrás que preocuparte por el digo. El reflejo de sonrió fríamente. Me veré obligado a revelar nada sobre tu matrimonio. Las motivaciones, la manera como la toma se ha deteriorado. Sería muy fácil pintar que manipuló, excepto que Alejandro no es. ¿Puedes probarlo? Dejado el país. Un generoso, ¿entiendes? Han sido diagnóstico de Alejandro. Será tu palabra contra que Alejandro Vázquez, neurológica degenera su juicio. Esperándose a su alrededor. Planeado para esta contingencia destruir su reputación. Alejandro, si su esquema. Tienes 48 horas. Santiago continuó. El lunes por la mañana voy al consejo para Alejandro para continuar a apoyarme. O puedes. Santiago, la mano en el botón. Sí. Esperando, pensando en el rostro contado la verdad, recordando el alivio y el vete al infierno. O fue genuinamente que fueras más inteligente. Realmente lo esperaba. Esperanza se desplomó, manos temblando mientras el teléfono fue. Lo que significaba estaba en el ascensor. Entró por la puerta principal. Pues, Esperanza se la. Estuvo aquí. Aquí. Quiere que lo ayude. Algo va a destruirnos. Sostuvo firmemente. Con comprensión. En todas las sutilezas. Santiago siempre porque ha estado planeando. ¿Qué hacemos? Lo hicieron con determinación. Mañana. Antes de convocar esa reunión, se abrazaban en la oscuridad como Alejandro. Un final se acercaba. Vázquez, emergir e imperio intacto. Santiago había comenzado a llegar a su final. Pero había cálculo crucial. Del amor para llevemos extraordinarios mutuamente. El dominio claro y frío sobre Madel centelleando sobre las ciudades. Esperanzático, observando, sabiendo que sería, si su matrimonio conspiración de Santiago por ella. Alejandro, llevando un laptop y su expresión había pasado la mayor parte con Martins para que contra el ultimátum de para esto, preguntó a la ventana. No, ¿verdad? Antes de que Carmen entró en la sudadera del colegio sacando un libro de texto de Los dos parecen que van a y Alejandro habían acordado mantener a Carriar tanto como estaba volviendo imposiblemente. Solo algo que necesitamos resolver, dijo cuidadosamente preocuparse. Los 15 años de Carmen, rostros. ¿No es así? Lo vi salir que la gente hace cuando está. ¿Qué cara? Espera por la perspicacia de su hermana que tenía Juan de esparcir rumores sobre de la universidad. Porque no fui al Carmen se encogió de algo. Tiene envidia de Alejandro. Hace cosas estúpidas. Alejandro sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Qué bueno leyendo a las personas. Decir quién está genuina y quién solo expresión de Carmen se volvió o está fingiendo. Una hora después, espentados en la oficina de Mario Discreto, Cercas, el detective privado evidencias sobre su escrital planeando una batalla. Cantado su cronograma. Mi fuente en el consejo dice que ha convocado una esta tarde. No él va a presentar evidencia de ente incompetente. Su posición inmediatamente. Alejandro preguntó. Eros mostrando sus las recientes, dando su supuesto diagnóstico de varios empleados. Declive. Martins también ha preparado testigos que testificarán que su matrimonio fue evidencia de juicio. Esperanza se sintió enfermo. Matrimonio en juicio. Lo que va a hacer. Pingó una cazafortunas que amó. Y a Alejandro para reconocer que Alejandro se le va la ira radiando. No voy a dejar que de Esperanza para servir. No tienes que hacer calmamente, porque no sabe.
Sacó una pasión y presionó. Santiago llenó la habitación innegablemente incriminada. La enfermedad puede haber sido mi tratamiento reciente, prueba dirigir una corporación multinacional. Martín ya ha dejado paquete de indemnización. Los registros médicos han dado para apoyar el diagnóstico. Esperanza jadeó. Ayer en su ático, cuando Santiago la visitó esta acción, que no se molestó vigilancia. Martín había intervenido ayer solo por precaución. La grabación con creciente todo. Esto prueba diagnóstico falso, el sobor para cometer fraude. Destruir a Santiago con Martín se acordó. Pero no sobre cómo lo usamos. Esto al consejo, es fabricado o sacado. Entonces, ¿qué sugieres? Era afilada. Presentación primero. Completamente con sus mentiras. Entonces, y vemos su mundo de horas después, esperante sala del consejo de Vázquez, escuchando de la élite de mientras Santiago hacía su Alejandro del poder. Calmamente no lo pintara como mentira, mientras Esperanza entender su trampa. Podía oír la voz delineando el supandro. Su matrimonio juicio en declive. Hicieron preguntas. Santiago tenía la condición neurológica de toma de decisiones. El matrimonio con... Perdónenme, señor. Fue claramente la pensando con claridad. Pero mi hermano necesitó responsabilidad corporal de Esperanza. Sonó. Casi es hora. Ella respondió de la sala de reuniones lentamente, comandos los presentes. Por esa presentación, antes de que el concepto, me gustaría como adicional que Esperanza oyó el sonido. Luego la voz de creo que todos deberían escuchar hecha ayer en mi casa llenó la sala de reuniones. Confundiblemente condenada. Enfermedad puede haber sido doctor. Martín ya un paquete de indemnizas. El silencio que sí. Luego la voz de San Pánico. Esa grabada. Este es un intento de ¿es Santiago? La voz. Porque también tenemos dando tus pagos al doctor. Fotografías de tus reuniones de múltiples testigos para cometer fraude. Presionó su oído controlando el murmullo de miembros de los y las protestas más desesperadas de sesión que me convenciste de la analizamos. Las diseñadas para síntomas que querías que me mentiste, Santiago. La sala de reuniones, acciones y demandas a través de todo. La voz de Santiago volviendo mientras su plan guido se desmoronaba. Cuando las puertas finalmente Santiago emergió flanqueaguridad, su rostro ira y humillación. Se inclinó lo suficiente. Esto no... Mirando su y la escolta de seguridad que sí había terminado reuniones, alejada de la mesa de conferencias, aurada y su integridad, los del consejo que habían verlo una hora antes, van y expresaban su Vázquez estaba seguro. Santiago había fallado, Esperanza y Alejandro, pero basado en amor real, vivido su mayor prueba. Observaba a su marido con confianza tranquila, mayor error de Santiago, estimarla a ella, a poder de dos personas suficiente para luchar. La verdad lo sabía. Amor les había dado la fuerza. 6 meses después, parto del bebé de su nueva, pintando las paredes, mientras el pequeño de 9 meses físicamente en su cuna. Peña que el ático de Salamanca, infinitamente más como raza que daba a la ciudad suficiente para que Carmen de arte. Te perdí, Alejandro dijo desde la puerta de café y usando vaquera blanca de su trabajo y siendo artística. Esperanza aceptó el café, quedándose al lado de Alejandro, hijo durmiendo. Luego, 3 meses atrás, perfecto, con los ojos y la barbilla. El embarazo había que Esperanza, nombre de la sombra de la supuesto, pudieron disfrutar anticipación y preparación. Alejandro dijo tranquilo. Programa de verano de biologense. ¿En serio? Lágrimas en sus ojos. 16 años y estaba San Patricio, pero religioso programa de investigación hecho realidad. Santiago estaría en el bautizo de la expresión de Esperanza. Santiago había sido de Madrid después de sus acciones en notas para pagar honorarios. La última vez que supieron para una pequeña cadena, sus ambiciones permanentes, propios esquemas. Nada que involucre a nuestra Esperanza dijo firme. Esperaba que te sintieras en silencio, confortar a su hijo, dormir, el viaje, que los había. El diagnóstico fue el catalizador de su relación. Han construido juntos. ¿Te arrepientes? De repente. De cómo mentiras y la manipulación. Esperanza consideró pensando en la mujer, exhausta, la de que el amor era un lujo. No, por nuestro encuentro, toda nuestra elección, en el otro, construir, luchar por nuestro matrimonio. ¿Y si nos hubiéramos en una cafetería? No lo habríamos hecho, vio gentilmente. Demasiado convencido de edad. Yo estaba demasiado vencia para notar el circunstancias desesperadas, murallas lo suficientes vernos. Alejarla completamente. Esperanza Vázquez, dijo, ya estamos casi de arreglo comercial. Mario desesperado y Alejandro tomó sus manos, pintura y todo. ¿Verdadero yo? El yo asadamente más sabio, morado de ti, el cor de la misma manera, ya en el Escorial, primera vez de que realándose del hombre con quien por razones prácticas, de nuevo y siempre,
porque ya lo he ceremonia en la playa, en el solo familia, y Carmen puede estudiar, mientras nosotros decimos que significan lo que. ¿Cuándo? La doctora Parque los ayudó a descubrir el esquema. Se ofreció a oficiar la ordenada online para la situación, esperando a la mujer que había ayudado a Santiago realizando. Perfecto. De Lucas y planeaban su esperanza reflexionó sobre que había tomado su vida. Era una camarera lucida de que los cuentos de hadas zonas. Ahora era y filántropa que podía florecer en el suelo de mentiras fuera la ciudad de Madrid tarde, y la voz de Karin, donde le estaba sobre ecosistemas marinos para entender. Había sido reconstruida verdad y afecto genuino por haber sobrevivido sin destruirla. Un mensaje de Martins, arrestado en Valencia. Pensé que querría. Esperanza dijo, miembro de Alejandro. Justo corrigió. Hay una noche, mientras es Pedro dar el biberón a Luca, tarea en la mesa de la cocina de lo perfectamente ordinaria, vida extraordinaria, a la conspiración, de que todo ruida sobre mentiras, que el amor iba a transformar incluso en algo hermoso. Escontó los ojos de su libro de mamá y papá estarían orgullosos de cómo nos las hemos arreglado. Entró los ojos de Alejandro, cocina, viendo sus flejados allí, yendo en el amor, lo correcto incluso cuando habrían estado asombrados por Anza y Alejandro, por su determinación duradero. Sí, caían muy orgullosos. Quedaba dormido en los brazos del horizonte de Madrid centellanas, Esperanza vana profunda satisfacción. Su historia de engaño, pero continúa construida sobre la fundación de dos personas que se otra, repetidamente fuerzas trataran de separar, resultó poderosa de todas.
¿Y si todo lo que creías sobre tu vida fuera una mentira? ¿Y si la persona en quien más confiabas estuviera secretamente destruyéndote por dentro? La historia de hoy te llevará en una montaña rusa emocional por las brillantes torres de Madrid, donde el amor florece en los lugares más inesperados y la verdad se convierte en el arma definitiva. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? No olvides suscribirte y hacer clic en me gusta, porque esta historia va a volar tu mente. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la mesa de caoba pulida, mientras los dedos de Alejandro Vázquez temblaban casi imperceptiblemente alrededor de su pluma Montblanc. Los informes trimestrales esparcidos frente a él se difuminaron por un momento, y parpadeó fuerte, deseando que su visión se enfocara. El mareo estaba empeorando. «Alejandro, ¿me escuchas?» La voz de su directora financiera, Pauto Alicia, parecía venir de debajo del agua. Por supuesto. Alejandro se enderezó en su silla de cuero, que había costado más que la mayoría de los coches de la gente, y miró la vasta extensión de la ciudad de Madrid. Desde el piso 42 de la sede de su imperio Vázquez, la metrópolis parecía un mundo en miniatura que él podría controlar con un chasquido de dedos, si tan solo su propio cuerpo fuera tan obediente. La sala de reuniones se quedó en silencio mientras Alejandro se agarraba al borde de la mesa. La habitación giraba como un carrusel y por un momento aterrador pensó que podría desmayarse frente a todo su equipo ejecutivo. Las palabras de Isabel Vázquez, de su última cena familiar, resonaron en su mente. «Te ves terrible, Alejandro. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?» 2 horas después, Alejandro estaba sentado en el consultorio estéril del doctor Martín, en el Hospital Universitario de Madrid, con las manos entrelazadas tan firmemente que sus nudillos se pusieron blancos. El rostro del médico estaba serio mientras revisaba los resultados de los exámenes. «Señor Vázquez, me temo que tengo noticias difíciles». El doctor Martín se quitó las gafas y encontró los ojos de Alejandro directamente. «Los escáneres revelan una rara condición neurológica degenerativa. Es agresiva y no hay cura». Las palabras golpearon a Alejandro como un golpe físico. «¿Qué está diciendo?» «Basándose en la progresión que estamos viendo, tiene aproximadamente 3 años, tal vez menos». El mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje. 3 años. A los 35 años, había construido un imperio que abarcaba 3 regiones, poseía propiedades valoradas en miles de millones y comandaba el respeto de líderes mundiales. Nada de eso importaba ahora. La ironía no se le escapó. Podía comprar cualquier cosa, excepto la única cosa que necesitaba desesperadamente: tiempo. «Necesito preguntarle algo importante», continuó el doctor Martín. «¿Tiene hijos? ¿Una esposa? Esta condición puede ser hereditaria y debería considerar...» «No». La palabra salió más abrupta de lo que pretendía. Alejandro había evitado deliberadamente relaciones serias, convencido de que el amor era un lujo que no podía permitirse mientras construía su imperio. Ahora, enfrentando la mortalidad, el vacío de su ático parecía sofocante. Esa noche, Alejandro estaba en su terraza con vista al horizonte de Madrid, una copa de whisky de 25 años calentándose en su palma. El diagnóstico había cristalizado algo que había estado evitando: la necesidad desesperada de un legado, de alguien para continuar su nombre e imperio. Pero, ¿cómo podría pedirle a alguien que amara a un hombre moribundo? La solución, cuando se le ocurrió, fue típicamente de Alejandro Vázquez. Práctica, estratégica y totalmente implacable. Encontraría a alguien que necesitara lo que él podía ofrecer, haría un trato comercial que beneficiara a ambos. No sería amor, no podía permitirse ese lujo, pero le daría el heredero que necesitaba y proporcionaría seguridad a alguien que la mereciera. Alejandro no sabía que el destino estaba a punto de darle una mano que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la vida, el amor y la misma fundación de su existencia. El salón cristal del Hotel Villa Magna de Madrid centelleaba como una caja de joyas, lleno de la élite madrileña, participando en la gala anual de caridad del Hospital Infantil Niño Jesús. Alejandro ajustó su smoking negro Armani e inspeccionó la multitud con la eficiencia desinteresada de alguien acostumbrado a comandar salas llenas de gente poderosa. Sin embargo, esta noche, su mente vagaba hacia su reciente decisión
de encontrar una mujer adecuada para su propuesta poco convencional. Esperanza Herrera equilibraba la bandeja de plata de copas de vino con precisión práctica, abriéndose camino entre grupos de invitados cuyas joyas únicas costaban más que sus ingresos anuales. El uniforme negro y blanco se sentía extraño después de sus habituales vaqueros y camiseta en la cafetería de Doña Rosa, pero la empresa de catering pagaba el doble de su tarifa normal. Carmen necesitaba nuevos libros de texto y la factura de la luz estaba atrasada de nuevo. «Cuidado con esas copas, querida», susurró María Mars, la jefa de servicio. «Un error en esta multitud puede costarnos nuestros trabajos». Esperanza asintió, ajustando el agarre en la bandeja. Había estado sirviendo bebidas durante 3 horas seguidas, sus pies doliendo en los zapatos prestados, que eran medio número más pequeños. Al acercarse a un grupo de hombres cerca de las ventanas del suelo al techo, captó fragmentos de su conversación sobre fusiones y adquisiciones que involucraban más dinero del que ella podría concebir. Alejandro la notó primero, algo en la manera como se movía con determinación silenciosa, sus hombros erguidos, con el tipo de fuerza que venía de una lucha real, no del drama fabricado de su círculo social. Era hermosa de una manera discreta, que destacaba entre las socialites quirúrgicamente mejoradas que lo rodeaban. La expansión en Andalucía debería finalizarse para el 3er trimestre, estaba diciendo a su socio comercial cuando Esperanza se acercó con bebidas frescas. Ella extendió la bandeja al grupo, su concentración absoluta, pero al estirarse para servir al hombre más alejado, su codo golpeó el borde de una escultura de hielo decorativa. La colisión la hizo tropezar hacia adelante, y todo el contenido de su bandeja, 6 copas de vino tinto premium, se derramó sobre la camisa blanca inmaculada de Alejandro. El salón pareció congelarse. Las conversaciones se detuvieron a media frase mientras todos los ojos se volvían hacia el CEO multimillonario que tenía vino tinto goteando de su pecho, manchando su camisa como sangre derramada. El rostro de Esperanza perdió el color. «Dios mío, lo siento mucho». Agarró servilletas de cóctel de una mesa cercana, sus manos temblando mientras limpiaba frenéticamente su camisa. «Por favor, déjeme arreglar esto. ¿Puedo pagar la limpieza o el reemplazo o...?» «Para». La voz de Alejandro era tranquila, pero imponente. Las manos de Esperanza se detuvieron y ella miró a sus ojos por primera vez. Eran del color de nubes de tormenta, intensos e indescriptibles. «Señor, yo me encargo de esto». María apareció al lado de Esperanza, su rostro pálido de pánico. «Esperanza, apártate. Señor Vázquez, lamentamos profundamente este incidente. La chica será despedida inmediatamente y cubriremos todos los costes». «No». La mirada de Alejandro nunca dejó el rostro de Esperanza. Había algo en sus ojos, honestidad, remordimiento genuino, pero también un orgullo feroz que se negaba a ser completamente quebrado, incluso en este momento humillante. «Fue un accidente». Esperanza se enderezó lentamente, aún sosteniendo las servilletas empapadas de vino. «Asumo total responsabilidad. Trabajaré turnos extras para pagar por su camisa. Sé que probablemente cuesta más de lo que gano en un mes, pero encontraré una manera». «¿Cuál es su nombre?». Alejandro la interrumpió. «Esperanza Herrera, señor». «Bueno, Esperanza Herrera ciertamente ha hecho esta noche memorable». Una leve sonrisa jugó en las comisuras de su boca. «Aunque debo decir, el vino complementa el esquema de colores de la camisa». A su alrededor, la multitud comenzó a relajarse, sintiendo que la esperada explosión de furia multimillonaria no iba a llegar. Esperanza lo miró con asombro. Se había preparado para la ira, la humillación, posiblemente una demanda. No se había preparado para la bondad. «Gracias por no hacer esto peor de lo que ya es», susurró. Alejandro estudió su rostro, la ligera inclinación de su nariz, la manera como se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, la gratitud genuina en sus ojos marrones. «Tal vez podríamos discutir su compensación con un café en algún momento». Esperanza parpadeó confundida. «Perdón, considérelo una segunda oportunidad. O debería decir, una oportunidad con vino». Antes de que Esperanza pudiera responder, Alejandro había señalado a su asistente y caminaba hacia la salida, dejándola de pie en medio del salón de baile con el corazón acelerado y la sensación más extraña de que su vida acababa de tomar un rumbo inesperado.
Lo que ella no sabía era que Alejandro ya había tomado una decisión sobre algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. 3 días después de la gala de caridad, Alejandro estaba sentado en su oficina privada, estudiando una carpeta de papel manila que contenía todo lo que había que saber sobre Esperanza Herrera. El detective privado que había contratado trabajó rápido y minuciosamente, tal vez demasiado minuciosamente para la comodidad de Alejandro. Las fotografías mostraban a una joven cuya vida era un estudio de desesperación silenciosa, enmascarada por determinación feroz. Esperanza saliendo de la cafetería de Doña Rosa a medianoche, después de un turno doble. Esperanza caminando con Carmen, de 15 años, a la escuela porque no podían permitirse un coche. Esperanza en la Biblioteca Nacional de Madrid, ayudando a Carmen con la tarea porque su apartamento de un dormitorio en Vallecas era demasiado ruidoso para estudiar. Huérfana a los 16 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche, Alejandro leyó en voz alta para sí mismo. Se convirtió en tutora legal de su hermana menor, en lugar de dejarla entrar en el sistema de adopción. Trabaja 60 horas a la semana en 2 empleos, sin antecedentes penales, sin deudas, excepto por el contrato de alquiler del apartamento y gastos básicos. Dejó la carpeta y se frotó las sienes. El mareo había regresado esta mañana, un recordatorio claro de su tiempo que se agotaba. Esperanza Herrera representaba todo lo que nunca se había permitido querer. Emoción genuina, amor altruista, una vida construida sobre algo más sustancial que beneficios trimestrales. También era, según sus cálculos, perfecta para su propuesta. El teléfono de Alejandro sonó. «¿Señor Vázquez? Su madre está aquí para verle». Isabel Vázquez. Entró en la oficina como una fuerza de la naturaleza, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje de diseñador impecable a pesar de la hora tardía. A los 62 años seguía siendo formidable, en cada centímetro la matriarca de la sociedad que había ayudado a construir el imperio Vázquez. «Alejandro, te ves terrible». Se sentó en la silla de cuero al otro lado de su escritorio, con elegancia práctica. «Felipe, mencionó que saliste temprano de la reunión del consejo ayer». Alejandro cerró la carpeta de investigación casualmente. «Tenía una cita». «¿Con quién? Por favor, dime que finalmente estás viendo a alguien adecuado». «La niña Mendoza sería perfecta. Dinero antiguo, buena crianza, y su padre posee la mitad de los bienes raíces de Valencia». «Madre, tengo 35 años. Creo que puedo elegir mis propias compañeras». La risa de Isabel fue aguda. «Tu historial sugiere lo contrario. ¿Esa actriz de Barcelona? ¿Esa modelo europea cuyo nombre no podía pronunciar? Realmente, Alejandro, necesitas a alguien que entienda nuestro mundo». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana con vista al paseo de la Castellana. El sol se estaba poniendo, pintando la avenida de oro y carmesí. «¿Y si te dijera que he encontrado a alguien? Gracias a Dios». «¿Quién es? ¿Conozco a la familia?» «Su nombre es Esperanza Herrera». «Y no conoces a la familia porque no tiene una». El silencio se extendió hasta que Alejandro pudo sentir la desaprobación de su madre irradiando por toda la habitación. Cuando se volvió, el rostro de Isabel se había endurecido en la expresión que reservaba para adquisiciones hostiles y miembros del consejo incompetentes. «Alejandro Augusto Vázquez, por favor dime que no estás considerando seriamente a alguna don nadie, de vete a saber dónde». «Estoy considerando casarme con ella». Las palabras flotaron en el aire como un desafío lanzado. El rostro de Isabel pasó por varios tonos de shock antes de fijarse en furia helada. «Absolutamente no. No voy a permitir esto». «¿No vas a permitir?» La voz de Alejandro llevaba el mismo acero que había construido su imperio. «Madre, aprecio tu preocupación, pero mi vida personal es exactamente eso. Personal. Tu vida personal afecta a toda la familia, el negocio, nuestra reputación». Isabel se levantó, sus manos agarrando su bolso como un arma. «No voy a verte tirar por la borda todo lo que tu padre y yo construimos, por alguna chica común que obviamente te está usando. Ni siquiera la has conocido. No necesito hacerlo. Conozco su tipo. Hermosa, desesperada e inteligente lo suficiente para reconocer un boleto de comida cuando lo ve». La voz de Isabel bajó a un susurro peligroso. «Alejandro, estás vulnerable ahora. Sea cual sea la crisis personal por la que estés pasando, no tomes decisiones que destruirán nuestro legado».
Alejandro sintió una ira fría instalarse en su pecho. Lo único que destruirá nuestro legado es si muere conmigo. ¿Qué quieres decir? Por un momento Alejandro consideró contarle sobre el diagnóstico, pero mirando la expresión calculadora de su madre, se dio cuenta de que usaría su condición para manipular la situación. Probablemente trataría de controlar su elección de novia para asegurar el linaje correcto. Necesitaba manejar esto a su manera. Quiero decir que quiero un heredero, madre. Y quiero que Esperanza Herrera me lo dé. El rostro de Isabel se puso blanco. No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más serio sobre algo en mi vida. Después de que su madre se fuera en un torbellino de amenazas y ultimátums, Alejandro regresó a la carpeta de Esperanza. Mañana haría su propuesta. Esta noche, planearía exactamente cómo convencer a una mujer que tenía todas las razones para desconfiar de hombres ricos, de que casarse con él era la mejor decisión que podría tomar para ella y su hermana. No tenía idea de que convencer a Esperanza sería la parte fácil, o que el verdadero desafío vendría de mucho más cerca de casa. El turno de Esperanza en la cafetería de Doña Rosa terminaba a las 10 de la noche, pero se quedó hasta las 11 ayudando a Dolores, la gerente nocturna, a prepararse para la prisa matutina. Cada hora extra significaba 12 euros más, y Carmen necesitaba nuevas botas de invierno antes de que el frío madrileño se instalara. Estaba abriendo la cerradura de la puerta de su apartamento cuando notó el Mercedes negro estacionado al otro lado de la calle, completamente fuera de lugar en su barrio de clase trabajadora, donde la mayoría de los residentes tomaba el metro o conducía coches mantenidos unidos con oración y cinta adhesiva. ¿Esperanza? ¿Eres tú?, Carmen gritó desde la mesa de la cocina, donde estaba rodeada de tarea de álgebra. Sí, soy yo. Esperanza colgó su chaqueta en el gancho cerca de la puerta e inspeccionó su pequeño apartamento con nuevos ojos. ¿Qué pensaría alguien como Alejandro Vázquez de sus muebles desparejados, de la mancha de agua en el techo, del radiador que golpeaba como un fantasma encadenado? Hay una nota para ti, Carmen dijo sin levantar los ojos de su libro de texto. Un tipo con traje la dejó. Fue muy educado, pero también un poco intimidante. ¿Cómo intimidante como un guardaespaldas de estrella de cine? El corazón de Esperanza se disparó cuando reconoció el papel de carta crema con el grabado de Hoteles Vázquez en la parte superior. El mensaje era breve. Señorita Herrera, me gustaría discutir una oportunidad de negocio que podría beneficiar a ambos. ¿Se uniría a mí para un café mañana a las 14 horas? Enviaré un coche. Atentamente. A. Vázquez. Carmen, ¿quién era exactamente ese tipo? Carmen levantó los ojos, apartando el cabello oscuro de unos ojos que eran del mismo marrón que los de Esperanza. Dijo que trabajaba para Alejandro Vázquez. ¿Sabes, el tipo multimillonario de los hoteles? Esperanza, ¿por qué un multimillonario querría tomar café contigo? Era exactamente lo que Esperanza se estaba preguntando. Dio la vuelta a la nota en sus manos, buscando pistas. La respuesta obvia era que pretendía demandarla por arruinar su camisa. Pero entonces, ¿por qué el tono educado? ¿Por qué café en lugar de la oficina de un abogado? No tengo idea, admitió. La tarde siguiente, Esperanza estaba afuera del Hotel Villamagna de Madrid, usando su único vestido, que podría pasar por presentable, un sencillo azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo. El Mercedes había llegado precisamente a las 13:45, conducido por un hombre que se presentó como Marcelo, y la trató con el tipo de cortesía respetuosa que no experimentaba desde que sus padres murieron. Alejandro ya estaba sentado en una mesa de esquina cuando llegó, estudiando su teléfono con la intensidad enfocada de alguien acostumbrado a tomar decisiones de millones de euros entre aperitivos y platos principales. Había cambiado su smoking manchado de vino por un traje gris carbón que probablemente costaba más que el alquiler anual de Esperanza. Señorita Herrera. Se levantó mientras ella se acercaba, extendiendo la mano. Gracias por venir. Señor Vázquez. Su apretón de manos fue firme, cálido, y duró exactamente el tiempo apropiado. Esperanza se encontró catalogando estos detalles como si pudieran proporcionar pistas sobre sus intenciones. Por favor, llámeme Alejandro. ¿Y puedo llamarla Esperanza? Ella asintió, acomodándose en la silla acolchada frente a él. La multitud vespertina era escasa, mayormente gente de negocios conduciendo reuniones con lates caros. Esperanza pidió café solo, el artículo más barato del menú.
mientras Alejandro solicitó algo complicado que involucraba espresso y leche vaporizada. Me imagino que se estará preguntando por qué la llamé aquí. Alejandro comenzó, una vez que llegaron sus bebidas. El pensamiento me pasó por la cabeza. Tengo una propuesta para usted. Es poco convencional, pero creo que podría resolver problemas para ambos. Los ojos gris tormenta de Alejandro estudiaron su rostro cuidadosamente. Antes de explicar, necesito preguntar sobre su situación actual. Tiene 24 años, soltera, criando a su hermana menor sola. Trabaja en 2 empleos, pero aún lucha financieramente. ¿Es esto exacto? La espina dorsal de Esperanza se puso rígida. ¿Me ha estado investigando? Sí, su franqueza la tomó por sorpresa. Necesitaba entender quién es antes de hacer esta oferta. ¿Qué tipo de oferta requiere una verificación de antecedentes? Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando para asegurar privacidad. Quiero que se case conmigo. La taza de café de Esperanza golpeó el platillo. A su alrededor, las conversaciones continuaron normalmente, pero ella sintió como si el mundo hubiera cambiado repentinamente a cámara lenta. Perdón, ¿qué? Quiero que se convierta en mi esposa y me dé un hijo. A cambio, garantizaré seguridad financiera para usted y su hermana por el resto de sus vidas. Esperanza lo miró fijamente, esperando la broma o la cámara oculta. Cuando ninguna se materializó, encontró su voz. ¿Está completamente loco? En absoluto. Soy un hombre práctico con una necesidad específica y creo que usted es la persona adecuada para cumplirla. Señor Vázquez, Alejandro, creo que han habido algún tipo de malentendido. Yo no... Esto es una locura. Déjeme explicar los términos. El tono de Alejandro permaneció conversacional, como si estuviera discutiendo un contrato comercial estándar. Nos casaríamos dentro del mes. Usted y Carmen se mudarían a mi ático inmediatamente. Cubriré todos los gastos. Vivienda, comida, ropa, la educación de Carmen, incluyendo la universidad. Recibirá una asignación de 3.000 euros para gastos personales. La mente de Esperanza giró. 3.000 euros era más de lo que ganaba en 3 meses de turnos dobles. Tan pronto como quede embarazada, tendrá acceso a la mejor atención médica disponible. Después de que nazca el bebé, si opta por permanecer casada, el arreglo continúa indefinidamente. Si prefiere divorciarse, recibirá un acuerdo de 2 millones de euros, más apoyo continuo para el niño. Pare. Esperanza levantó la mano, su corazón acelerado. Solo pare. Esto es una locura. Ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente. Es inteligente, saludable y, más importante, entiende el sacrificio y la responsabilidad. Ha cuidado de su hermana desde los 16 años. Se trabaja hasta el agotamiento para mantenerla. Es exactamente el tipo de persona que podría entender este arreglo. ¿Y el amor? La pregunta escapó antes de que Esperanza pudiera detenerla. La expresión de Alejandro se suavizó casi imperceptiblemente. El amor es un lujo que no puedo permitirme, y sospecho que usted tampoco. Pero respeto, beneficio mutuo y responsabilidad compartida, esas son cosas sobre las que podemos construir. Esperanza se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Necesito pensar en esto. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Alejandro metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Mi número privado está en el reverso. Llámeme cuando haya decidido. ¿Por qué yo? Esperanza preguntó de repente. ¿Por qué no alguien de su mundo? ¿Alguien que entienda cómo funciona esto? Alejandro permaneció en silencio por un largo momento, estudiando su rostro. Porque todos en mi mundo me querrían por mi dinero. Pero usted es la primera persona que he conocido que podría quererme a pesar de él. Esperanza agarró la tarjeta de visita mientras caminaba hacia la puerta, su mente girando con posibilidades e imposibilidades. Detrás de ella, Alejandro la observó irse, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida o la decisión más inteligente que jamás tomaría. Ninguno de los dos podría haber previsto que este arreglo comercial aparentemente simple desvelaría secretos que sacudirían la misma fundación del Imperio Vázquez. Esperanza permaneció despierta esa noche, mirando al techo, la tarjeta de visita de Alejandro reposando en la caja de leche que usaba como mesita de noche. A su lado, Carmen dormía pacíficamente, sin saber que todo su futuro estaba en la balanza de una decisión imposible: 2 millones de euros. El número rodaba en la mente de Esperanza como una canica en una caja vacía.
Trató de imaginar tanto dinero, suficiente para comprar a Carmen todo lo que siempre había querido, para enviarla a cualquier universidad del país, para borrar el miedo constante que mantenía a Esperanza, despierta la mayoría de las noches, preguntándose cómo pagarían el alquiler del próximo mes. Pero, ¿casarse con un extraño? ¿Tener su hijo? Todo parecía salido de una novela gótica, no de la vida real en el Madrid moderno. A la mañana siguiente, Esperanza llamó a sus 2 trabajos y llevó a Carmen al Zoológico Aquarium de Madrid, algo que no habían hecho desde que Esperanza tenía 16 años y aún creía en finales felices. Caminaron lentamente por las exhibiciones, compartiendo una bolsa de palomitas caras y fingiendo que no estaban contando cada euro. «Estás rara», Carmen anunció mientras observaban a los pingüinos. «Has revisado tu teléfono como 50 veces y sigues con esa cara como si estuvieras resolviendo un cálculo en tu cabeza». «¿Qué cara?» «Tu cara de pensando demasiado, la misma que haces cuando estás tratando de averiguar qué facturas pagar primero». Carmen estudió el rostro de su hermana con la intensidad perspicaz de una adolescente que había crecido demasiado rápido. «Algo está mal. ¿Estamos en problemas?» Esperanza observó a un pingüino zambullirse en el agua cristalina y se preguntó cómo sería saltar a algo desconocido con tanta confianza. «Carmen, ¿qué dirías si te dijera que alguien nos ofreció una oportunidad de cambiar completamente nuestras vidas?» «¿Qué tipo de cambio?» «El tipo donde nunca más tendrías que preocuparte por el dinero, donde podrías ir a cualquier universidad que quisieras, tener tu propia habitación, comprar ropa nueva en lugar de comprar en el mercadillo». Los ojos de Carmen se entornaron con sospecha. «Vale, ¿quién murió y nos dejó dinero? O espera, ¿compraste un billete de lotería?» «Esperanza, hablamos de esto, no podemos permitirnos apostar». «Nadie murió, y no compré un billete de lotería». Esperanza respiró profundo. «Alguien me ofreció un trabajo realmente inusual que lo cambiaría todo». «¿Qué tipo de trabajo?» Esperanza vaciló. «¿Cómo le explicas a tu hermana de 15 años que un multimillonario propuso un matrimonio de conveniencia? ¿Cómo admites que realmente lo estás considerando?» «No puedo contarte todos los detalles aún, pero Carmen, necesito que confíes en mí, ¿vale? Si aceptara este trabajo tendríamos que mudarnos, dejar este barrio, dejar todo lo que es familiar. ¿Estarías bien con eso?» Carmen permaneció en silencio por un largo momento, observando a los pingüinos con intensidad inusual. Finalmente, se volvió para enfrentar completamente a Esperanza. «¿Eres feliz?» «¿Qué? ¿Eres feliz, Esperanza?» «Porque te veo trabajando todo el tiempo, estresada por el dinero todo el tiempo, nunca haciendo nada solo por diversión. Tienes 24 años y actúas como si tuvieras 40. Así que si alguien te está ofreciendo un trabajo que podría arreglar todo esto, tal vez deberías aceptarlo». Esa noche, Esperanza se sentó en su pequeña mesa de cocina con un cuaderno, haciendo listas de pros y contras como su consejera de orientación le había enseñado en el instituto. La lista de contras era más larga: casarse con un extraño, tener un hijo esencialmente por razones comerciales, entrar en un mundo sobre el que no sabía nada. Pero la lista de pros, aunque más corta, era devastadora en su simplicidad. El futuro de Carmen, seguridad financiera, una oportunidad de vida en lugar de solo supervivencia. A las 11 de la noche, cogió su teléfono y marcó el número privado de Alejandro. «Esperanza», contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando. «Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto». «De acuerdo. ¿Por qué quieres un hijo?» «La razón real». El silencio se extendió tanto que Esperanza se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, la voz de Alejandro llegó, más silenciosa de lo que la había oído antes. «Porque me estoy muriendo». Las palabras golpearon a Esperanza como un golpe físico. «¿Qué? Tengo 3 años, tal vez menos. Quiero dejar algo atrás, alguien para continuar mi nombre. Sé que es egoísta, pero no puedo soportar la idea de que todo lo que he construido simplemente termine». Esperanza cerró los ojos, las piezas del rompecabezas encajando de repente. La urgencia de su propuesta, los términos generosos, la manera factual como había descartado el amor como irrelevante. «Lo siento», susurró. «No lo sientas. Ayúdame». Cuando Esperanza colgó 20 minutos después, había acordado casarse con Alejandro Vázquez en 2 semanas. También había acordado otra cosa: intentar hacer que su arreglo
pareciera lo más posible a un matrimonio real, por el tiempo que tuvieran. No tenía forma de saber que el diagnóstico de Alejandro era una mentira, o que acceder a ayudarlo la pondría directamente en la mira de una conspiración que había estado en marcha durante años. Pero mientras se quedaba dormida esa noche por primera vez en meses, sin preocuparse por el dinero, Esperanza sintió algo que casi había olvidado que existía: esperanza. La capilla en el Escorial era pequeña e íntima, con vidrieras que proyectaban patrones de joyas sobre los bancos de madera desgastados. Esperanza estaba frente al espejo de cuerpo entero en la pequeña sala de la novia, ajustando el vestido simple color crema que Alejandro había mandado entregar a su apartamento el día anterior. El vestido le quedaba perfectamente, lo que no debería haberla sorprendido dada su meticulosidad en todo lo demás. Era elegante sin ser ostentoso, seda con mangas delicadas de encaje que cubrían sus brazos y un escote modesto que no se vería fuera de lugar en una iglesia. El precio, que vislumbró antes de que Carmen lo quitara, la mareó. «Estás hermosa», Carmen dijo suavemente, de pie detrás de ella en un vestido azul marino que combinaba con el de Esperanza de la reunión del café, como una novia de verdad. «Soy una novia de verdad», Esperanza respondió. Luego captó la mirada cómplice de su hermana en el espejo. «Vale, como una novia que se casa por amor en lugar de por razones prácticas. ¿Crees que podrías amarlo?» «Eventualmente». Esperanza consideró la pregunta seriamente. En las últimas 2 semanas, ella y Alejandro se habían reunido varias veces para discutir la logística, dónde vivirían ella y Carmen, su ático, cómo manejar la transferencia de Carmen a la escuela, clases particulares, hasta que pudieran matricularla en una academia de prestigio, cómo sería su rutina diaria. Había sido invariablemente educado, atento y honesto sobre sus expectativas. También había estado completamente cerrado emocionalmente, tratando sus conversaciones como reuniones de negocios entre extraños agradables. Esperanza había vislumbrado algo más profundo: la manera como sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su padre, el tono protector que usaba al discutir la educación de Carmen, la manera cuidadosa como había preguntado sobre su comodidad con los aspectos físicos de su arreglo. «No lo sé», admitió, «pero creo que podría respetarlo. Y tal vez eso sea suficiente para empezar». Un golpe suave las interrumpió. «¿Esperanza? Es hora». Alejandro estaba en el altar en un traje gris carbón, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras la observaba caminar por el pequeño pasillo. No había marcha nupcial, no había flores, no había invitados excepto Carmen y los 2 testigos que Alejandro había proporcionado. Esperanza había insistido en que fuera simple. Esta no era una historia de amor, después de todo, solo un arreglo comercial con disfraz romántico. Pero, al acercarse a él, Esperanza sintió su corazón vibrar de una manera que no tenía nada que ver con los negocios. Los ojos de Alejandro encontraron los suyos con una intensidad que la hizo olvidar las razones prácticas detrás de su matrimonio. Por un momento, eran solo un hombre y una mujer prometiendo construir una vida juntos. La ceremonia fue breve y tradicional. Cuando el pastor preguntó si se aceptaban en la salud y en la enfermedad, Esperanza sintió la mano de Alejandro apretar la suya. Se preguntó si estaba pensando en su diagnóstico, en la enfermedad que se aproximaba. Puede besar a la novia. El beso de Alejandro fue gentil, respetuoso y duró exactamente el tiempo suficiente para sellar sus votos sin crear vergüenza. Pero Esperanza sintió algo eléctrico pasar entre ellos, una promesa de posibilidades que no tenía nada que ver con su contrato. Estaban oficialmente casados. La recepción fue una cena en el restaurante Diverso, uno de los más exclusivos de Madrid. Solo los 3. Carmen conversaba nerviosamente sobre todo y nada, claramente abrumada por el ambiente elegante y el peso de su nueva realidad. Alejandro fue paciente con sus preguntas, animándola a hablar sobre sus intereses y objetivos con curiosidad genuina. «Quiero estudiar biología marina», Carmen admitió, mientras compartían un postre imposiblemente elaborado. «Sé que es extraño, ya que vivimos en Madrid, pero siempre he estado fascinada por los ecosistemas oceánicos». «Nada extraño», Alejandro respondió. «De hecho, uno de mis hoteles está en la costa de Mallorca, cerca del Centro Oceanográfico de Baleares. Tal vez este verano puedas pasar algo de tiempo allí, hacer un programa de prácticas».
El rostro de Carmen se iluminó como en la mañana de Navidad. ¿En serio? ¿Organizarías eso? Considéralo un regalo de boda para mi nueva cuñada. Esperanza observó este intercambio con un calor creciente en su pecho. Cualesquiera que fueran las limitaciones de Alejandro como marido, claramente sería maravilloso para Carmen. Solo eso ya hacía que su arreglo valiera la pena. Más tarde esa noche, mientras el conductor los llevaba por el centro de Madrid hacia el ático de Alejandro, Esperanza sintió nerviosismo creciendo en su estómago. Habían discutido las expectativas físicas de su matrimonio en términos clínicos, casi médicos. Entendió que consumar su unión era necesario para cumplir los aspectos legales y prácticos de su arreglo, pero de repente, sentada al lado de este hombre que aún era esencialmente un extraño, la realidad parecía abrumadora. El ático ocupaba todo el piso superior de un rascacielos en Salamanca, con ventanas del suelo al techo, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad de Madrid. Carmen jadeó al entrar, girando lentamente para absorber el espacio que era más grande que la mayoría de las casas. «La segunda habitación es tuya», Alejandro le dijo, gesticulando hacia un corredor. «La decoré, pero si no te gusta algo podemos cambiarlo». Carmen desapareció para explorar su nueva habitación, dejando a Esperanza y Alejandro solos en la enorme sala de estar. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas como estrellas terrestres. «¿Pensando en echarte atrás?», Alejandro preguntó calmamente. Esperanza se volvió para estudiar su perfil mientras miraba la ciudad. «¿Tú lo estás?». «No». La miró completamente, su expresión seria. «Esperanza, quiero que sepas que nada en nuestro arreglo necesita suceder en ningún horario, excepto en el tuyo. Estamos legalmente casados, pero todo lo demás puede proceder al ritmo que sea cómodo». La bondad en su voz casi la deshizo. Este no era un multimillonario exigiendo que su novia comprada cumpliera sus deberes. Este era un hombre ofreciéndole elección y autonomía en una situación donde tenía todas las razones para sentirse impotente. «Gracias», dijo suavemente. «Sin embargo», Alejandro continuó, una pizca de calor entrando en su voz, «probablemente debería mencionar que tu habitación está al otro lado del pasillo de la mía, adyacente, pero privada. Pensé que podrías preferir tener tu propio espacio mientras nos ajustamos a esta situación». Esperanza sintió algo de su tensión disminuir. «Eso suena perfecto». Al acomodarse en la habitación más lujosa que había visto jamás, con sábanas que probablemente costaban más que su antiguo alquiler y una vista de Madrid que la dejaba sin aliento, Esperanza reflexionó sobre el giro surrealista que había tomado su vida. Ahora era la señora Alejandro Vázquez, esposa de uno de los hombres más poderosos de Madrid, viviendo en un lujo que no podría haber imaginado un mes atrás. Pero al acostarse en su nueva cama, escuchando los sonidos desconocidos de su nueva vida, Esperanza no podía deshacerse de la sensación de que la verdadera aventura apenas estaba comenzando. No tenía idea de lo acertada que estaba. 3 semanas después del matrimonio, Esperanza estaba comenzando a entender por qué la gente llamaba a Alejandro Vázquez una fuerza de la naturaleza. Abordó su relación con la misma intensidad metódica que traía a los negocios, estudiando sus preferencias, anticipando sus necesidades y removiendo sistemáticamente todas las fuentes de estrés de su vida. «Buenos días, señora Vázquez». Alejandro apareció en la cocina donde Esperanza estaba tratando de hacer café en una máquina que parecía pertenecer a una estación espacial. Ya estaba vestido para el trabajo en un traje azul marino, su cabello aún húmedo de la ducha. «Aún suena extraño», Esperanza admitió aceptando el latte perfectamente preparado que le entregó. De alguna manera, había aprendido exactamente cómo le gustaba su café sin preguntar. «Te acostumbrarás». Alejandro se apoyó en el mostrador de mármol, estudiando su rostro con la atención cuidadosa que estaba empezando a reconocer como su modo predeterminado. «La orientación de Carmen en el Colegio San Patricio es esta tarde. ¿Te gustaría que reagende mis reuniones para ir contigo?» «No necesitas hacer eso. Sé que estás ocupado». «Esperanza». La voz de Alejandro era gentil pero firme. «Esto es importante para ti, lo que lo hace importante para mí. Además, quiero asegurarme de que entiendan que Carmen es una Vázquez ahora. Eso conlleva ciertas expectativas». La transformación en las oportunidades de Carmen aún quitaba el aliento a Esperanza. El Colegio San Patricio era el tipo de escuela por la que Esperanza había pasado conduciendo
cuando era adolescente, nunca imaginando que vería el interior de esos edificios cubiertos de hiedra. Ahora, Carmen estudiaría allí junto a los hijos de la élite madrileña, con acceso a recursos que Esperanza no podría haber soñado. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Por qué estás siendo tan bueno con nosotras? Quiero decir, más allá de lo que nuestro acuerdo requiere. Alejandro permaneció en silencio por un momento, removiendo el café en su taza. Tal vez porque la bondad no cuesta nada, pero vale todo. Mi padre me enseñó eso. Esperanza sintió algo cambiar dentro de su pecho, un calor que no tenía nada que ver con el café caro. Háblame de él. Era un buen hombre, construyó esta empresa de la nada, pero nunca olvidó de dónde venía. Le habrías gustado. La expresión de Alejandro se suavizó con la memoria. Siempre decía que la medida de una persona no es lo que tiene, sino lo que hace con lo que se le ha dado. ¿Y qué crees que diría sobre nuestro arreglo? Que estoy llevando la mejor parte. El comentario fue entregado en el tono típicamente factual de Alejandro, pero Esperanza captó algo debajo, una vulnerabilidad que raramente mostraba. Antes de que pudiera responder, Carmen entró en la cocina usando su nuevo uniforme del San Patricio, prácticamente brillando de emoción. «No puedo creer que esto sea real», anunció, girando para mostrar la camisa blanca y el blazer azul marino. «Esperanza, tienen un club de biología marina que hace viajes de campo al Acuario de Madrid». Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina y desprotegida que Esperanza había visto de él. Le dije al médecin, Dr. Ramírez, que podrías estar interesada en su programa de investigación marina de verano. Hacen partnership con la Universidad Complutense. El grito de alegría de Carmen probablemente podría haberse oído 3 pisos más abajo, mientras charlaba sobre oportunidades de investigación y programas de preparación para la universidad. Esperanza observó el rostro de Alejandro. No solo estaba tolerando el entusiasmo de Carmen, lo estaba disfrutando genuinamente, haciendo preguntas sobre sus intereses con la misma atención enfocada que traía a las reuniones de negocios. Este era el hombre que estaba empezando a vislumbrar, bajo la fachada de multimillonario, alguien que encontraba alegría en hacer felices a otros, que protegía a las personas que le importaban con ferocidad silenciosa. La comprensión era a la vez reconfortante y aterradora, porque Esperanza estaba empezando a importarle de maneras que no tenían nada que ver con su contrato. Esa tarde, después de la orientación exitosa de Carmen, Esperanza se encontró sola con Alejandro por primera vez desde la noche de bodas. Carmen estaba en su primer día de clases, y Alejandro había sorprendido a Esperanza al liberar su agenda para pasar el día con ella. «¿Qué te gustaría hacer?», preguntó mientras estaban en su sala de estar, la ciudad de Madrid centelleando más allá de las ventanas. «No lo sé, nunca he tenido un día sin agenda antes. Entonces, descubrámoslo juntos». Terminaron en el Museo del Prado, vagando por galerías sin un destino específico. Esperanza siempre había amado el arte, pero raramente tenía tiempo o dinero para visitar museos. Alejandro resultó ser sorprendentemente conocedor, compartiendo historias sobre varias piezas y artistas con pasión genuina. «¿Estudiaste arte?», Esperanza preguntó mientras estaban frente a una pintura de Velázquez. «Especialización menor en historia del arte en la universidad. Mi madre pensó que me haría más culto». El tono de Alejandro sugería su opinión sobre esa intervención materna en particular, pero realmente lo disfruté. Hay algo pacífico en perderse en la visión de belleza de otra persona. ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? ¿Perdiéndote? Alejandro se volvió para mirarla, algo indescifrable en su expresión. ¿Contigo? Sí, creo que sí. La admisión flotó entre ellos como un puente que ninguno estaba listo para cruzar, pero Esperanza sintió su corazón dispararse de una manera que no tenía nada que ver con su arreglo comercial y todo que ver con el hombre parado a su lado. Esa noche, mientras compartían la cena en su terraza con vista a la ciudad, Esperanza se dio cuenta de que estaba genuinamente feliz por primera vez en años. El peso constante de la preocupación financiera había desaparecido. Carmen estaba prosperando y estaba descubriendo que su nuevo marido era mucho más que el empresario frío que esperaba. «Alejandro», dijo de repente, poniendo su copa de vino abajo, «nuestro arreglo no tiene que ser solo negocios, ¿verdad?». La mano de Alejandro se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ¿qué pasaría si tratáramos de hacer esto real?
¿Qué pasaría si tratáramos de estar realmente casados, no solo legalmente unidos? La esperanza en sus ojos era inconfundible, aunque su voz permaneció cuidadosamente neutral. ¿Estás diciendo que quieres intentarlo? Estoy diciendo que ya lo estoy intentando. Y creo que tú también. Alejandro se estiró sobre la mesa para tomar su mano, su pulgar trazando círculos gentiles en su palma. Esperanza, hay algo que debes saber sobre mí. No hago nada a medias. Si intentamos esto, realmente lo intentamos, te amaré con todo lo que tengo por el tiempo que tengamos juntos. Entonces, intentémoslo. Esa noche, cuando Alejandro la besó de buenas noches fuera de la puerta de su habitación, el beso duró más de lo que la cortesía requería y sonó como una promesa de todo lo que podrían llegar a ser juntos. Ninguno de los dos notó la figura observando desde la calle abajo o la lente telefoto capturando su momento íntimo en la terraza. La red de engaño que rodeaba su matrimonio estaba a punto de estrecharse, pero por ahora eran solo dos personas enamorándose contra toda probabilidad. 6 semanas después del matrimonio, Esperanza estaba empezando a sentir que pertenecía al mundo de Alejandro. Había aprendido a navegar por almuerzos de caridad sin derramar nada sobre multimillonarios. Podía discutir operaciones hoteleras con inteligencia razonable e incluso había comenzado a disfrutar del estilo de vida lujoso que aún se sentía surrealista. Pero fueron los pequeños momentos los que la convencieron de que su matrimonio se estaba volviendo real. La manera como Alejandro traía su café exactamente como le gustaba todas las mañanas, como escuchaba el parloteo emocionado de Carmen sobre sus proyectos de biología marina con interés genuino, las ocasiones cada vez más frecuentes en que sus ojos se encontraban en una habitación y algo eléctrico pasaba entre ellos. La primera grieta en su felicidad apareció un martes por la mañana, cuando Esperanza decidió sorprender a Alejandro con almuerzo en su oficina. Señora Vázquez, la secretaria de Alejandro, Alicia, parecía genuinamente complacida de verla. Está en una reunión con el consejo, pero sé que le gustaría verla. Déjeme solo. ¿Esperanza? La voz detrás de ella era rica, suave, y llevaba una hostilidad mal disfrazada. Qué bueno verte de nuevo. Esperanza se volvió para encontrar a un hombre que parecía una versión más joven y pulida de Alejandro parado en el pasillo. Donde la intensidad de Alejandro parecía controlada y decidida, la presencia de este hombre parecía calculada para encantar y manipular. Soy Dere Santiago Vázquez, hermano de Alejandro. No fuimos presentados apropiadamente. Medio hermano, Alicia corrigió calmamente. Luego inmediatamente pareció arrepentirse de haber hablado. La sonrisa de Santiago nunca vaciló, pero algo frío centelleó en sus ojos. Por supuesto, que descortés de mi parte reclamar una relación tan cercana, extendió la mano a Esperanza. Debo decir, eres aún más hermosa de lo que las fotografías sugerían. ¿Fotografías? Ah, ¿no lo sabías? Ha sido un verdadero tema de interés entre la sociedad madrileña. La novia misteriosa que capturó el corazón de nuestro Alejandro. El tono de Santiago era conversacional, pero Esperanza sintió el desdén debajo. Aunque debo admitir, todos estamos curiosos sobre cómo tal romance se desarrolló tan rápidamente. Esperanza sintió el calor subir a sus mejillas. A veces estas cosas suceden rápido cuando están bien. De hecho, ¿amor a primera vista tal vez? ¿O fue amor al primer derrame? La referencia a su encuentro en la gala de caridad sonó como una bofetada. Esperanza se dio cuenta con creciente incomodidad de que Santiago sabía exactamente cómo ella y Alejandro se habían conocido. Probablemente sabía detalles sobre su arreglo que esperaba mantener privado. Santiago. La voz de Alejandro cortó la tensión como una cuchilla. Estaba en la puerta de la sala de conferencias, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos parpadeando con advertencia. No sabía que estabas visitando hoy. Solo pasaba para felicitarte por tu matrimonio, hermano. Esperanza y yo nos estábamos conociendo. Alejandro se movió al lado de Esperanza con eficiencia protectora. Esperanza, esto es inesperado. ¿Está todo bien? Quería sorprenderte con almuerzo, pero si estás ocupado. Nunca demasiado ocupado para mi esposa. El brazo de Alejandro se acomodó en su cintura, el gesto a la vez posesivo y protector. Santiago, creo que tienes una reunión con el equipo de desarrollo de Sevilla. La sonrisa de Santiago era afilada. Por supuesto, fue encantador conocerte, Esperanza. Estoy seguro de que nos veremos mucho más.
Después de que Santiago se fuera, Alejandro guió a Esperanza a su oficina y cerró la puerta. La tensión en sus hombros era visible mientras se movía hacia la ventana con vista a la ciudad de Madrid. «Lamento eso», dijo tranquilamente. «Santiago puede ser desafiante. Él sabe, ¿verdad?, sobre cómo realmente nos conocimos, sobre nuestro arreglo». Alejandro se volvió para enfrentarla, su expresión perturbada. «Santiago se las arregla para saber cosas. Tiene sus propias ideas sobre cómo debería dirigirse la empresa, quién debería dirigirla. ¿Es una amenaza para ti? Santiago es ambicioso. Siempre ha creído que debería tener un papel mayor en la empresa, a pesar del hecho de que mi padre específicamente estructuró su testamento para evitar eso». El tono de Alejandro era cuidadosamente controlado, pero Esperanza oyó la tensión subyacente. «También es encantador, bien conectado y paciente. Eso lo hace potencialmente peligroso». Esperanza se acercó